estuvimos permanentemente en la audiencia de formalización de Américo por el delito de lesiones y daños en el contexto de violencia intrafamiliar. Fue formalizado, hubo declaraciones de Américo. Dani, contémosle a la gente qué es lo que ocurrió finalmente con él. Así es, sí, ahí estuvo nuestro compañero Gino Costa en el juzgado de garantía donde se llevó a cabo esta formalización que ya se esperaba por largo tiempo. Recordar que estos hechos ocurrieron el 6 de febrero de este año, luego de la animación que realiza Yamila Reina y la presentación posterior que tenía que realizar Américo. Fue más o menos extraño, muchas gracias Pía, fue más o menos extraño la forma en que Américo llega, entendiendo que las primeras declaraciones que él hace, Andrea, tiene que ver con agradecer. Él apenas se baja del vehículo, empieza a decir gracias a los periodistas por estar ahí. Se le pregunta que por qué tanto agradecimiento también, pero él fue bastante escueto con sus palabras y sin embargo esperó hasta que se llevara a cabo esta formalización que se extendió por prácticamente 45, 50 minutos. Él decide salir y él simplemente hace referencia a que él asistió a este lugar porque debía hacerlo, iba a llevar este proceso de manera responsable y a raíz de las medidas cautelares que finalmente fue entregado por el magistrado, por la jueza en este caso, es que él no se puede acercar a la víctima, en este caso a la actriz y también reconocida comunicadora, no puede tomar contacto con ella, no puede hacer referencia a ella y las consultas también que hacía ahí nuestro compañero Gino Costa es que se sabe que en las próximas semanas se va a estrenar un single, una canción que aparentemente, según la letra, según el coro, estaría también relacionada con esta actriz. Ayer le hacían las preguntas a Fiscalía, que una vez que la magistrada había decidido que esta sería una de las medidas cautelares, ¿qué pasaba en ese caso? Porque en definitiva esta canción podía hacer alusión a ella y en definitiva se iba a permitir que se estrenara o no se estrenara esta canción. Ahí desde Fiscalía dijeron que no tenían mayores antecedentes, pero que en definitiva no podía hacer referencia a ella. Y lo otro que llama la atención, que yo creo que sería interesante preguntarle también a su abogada, Andrea Edu, tiene que ver con que cómo se toma la abogada la decisión por parte de la juez, del magistrado, es que se le pueda dar el permiso para que Américo pueda seguir realizando sus presentaciones. ¿Por qué te lo digo, Andrea? Porque si bien existe una medida de arraigo nacional, existen permisos presentados, a modo de ejemplo, en 3 fechas distintas solo en el mes de junio. Obviamente por eventos que tenía planificado Domingo Vela, alias Américo. Él ya tiene un contrato firmado, ya tiene obviamente un pago ahí billonario también, pero él tiene que pagar una fianza, tiene que pagar una caución, en donde él había expresado que iba a ser de 2 millones de pesos. Tal cual. Ahora esto se ascendió a 5 millones de pesos, porque obviamente ahí los magistrados les dijeron que era muy poco dinero, pero ahí la misma abogada decía que no entendía en absoluto esta decisión. Dani, fue toda una que discusión si una ayer en la persona está audiencia. siendo juzgada por violencia intrafamiliar, claro, ¿cómo se le va a permitir que esta persona pueda seguir desarrollando su trabajo de manera normal, sabiendo que hay una víctima que obviamente lo que hoy día necesita y lo que ella misma decía es que para ella fue muy difícil tomar esta decisión de hacer la denuncia, pero también es el llamado que nosotros también hacemos a diario, de que la mujer se atreva a denunciar en los casos pertinentes, en los casos que se tenga evidencia también. Andrea, te escucho. Dani, esto que mencionas es quizás lo que más ha levantado polémica. ¿Cómo queda con arraigo nacional, pero le dan permiso para 3 viajes que pide sin ningún problema? Estamos en contacto con la abogada de Yamila Reina, Karin Hein, a través del móvil de Francisco Sanfurgo. Buen día, Pancho. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, agradecerle a la abogada que tiene un viaje y nos ha recibido amablemente la abogada Karin Hein. Lo hablaba Daniela, se dieron todas las cautelares que normalmente en estas formalizaciones se dan, sin embargo, y con el beneplácito de la Fiscalía, se le permite salir del país en 3 ocasiones a unos tours que ya tenía supuestamente agendado. ¿Cómo lo ven ustedes, en este caso, como defensa que en un caso de violencia intrafamiliar, además, con un arraigo nacional y se le permite ya, con el beneplácito de la Fiscalía, salir del país al menos en 3 ocasiones? Bueno, primero aclarar que no fue con el beneplácito de la Fiscalía propiamente tal. A petición de la defensa, la jueza estimó pronunciarse sobre autorizaciones específicas para la salida del país del imputado, concediendo a cambio una caución que se llama fianza de retorno, con la que el tribunal pretende asegurar el retorno del imputado para que esté presente en los actos del procedimiento.
¿Esto es algo regular? ¿Le parece a usted correcto que en un caso de violencia intrafamiliar se permita, digamos, no se puede acercar a la víctima, hay un arraigo nacional y que se permita salir, que se le permita salir en estas ocasiones? Yo entiendo que, decía con el beneplácito, que la Fiscalía estuvo de acuerdo con esta medida. No estuvo tan de acuerdo con la medida, tampoco se opuso. Lo que nos extrañó tanto a Fiscalía como a mí fue la forma en que se comenzaron a solicitar estos permisos. Como decía ayer, con una especie de agenda de salida que en realidad de hecho, no es lo usual en estos casos. Efectivamente, alguien sometido a arraigo puede salir del país con una autorización específica del tribunal y en general entregando una caución que fue una fianza de retorno. Pero lo que a mí no me había tocado ver y nos sorprendió también, diría yo, con el fiscal, es que se comenzaran a dar una serie de permisos, incluso con un tercer permiso que finalmente se concedió, habiéndole dado plazo a la defensa para que presentara los pasajes que ni siquiera los tenía en ese momento a mano. Sí. Eso nos pareció un poco excepcional a lo que hemos visto, sí. Andrea, Eduardo, ¿lo escucha la abogada? Sí, bueno, hay varios temas que preguntarle, abogada. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. No me está escuchando. A ver, Pancho, si tú le puedes preguntar respecto... Al parecer lo escuché. Yo le transmito, dime, Andrea, yo le transmito. Al tema de la prohibición que ahora Américo tiene de referirse a Yamila Reina. Ayer lo comentábamos, esto significa no solo referirse a ella directamente por su nombre y apellido, sino que también indirectamente. ¿Qué pasa con el tema de la famosa canción? Sí. ¿En qué queda eso? Para que nos quede a todos bien claro. Bueno, ahora lo está escuchando, pero no alcanzó a escuchar la pregunta, abogada. Queda ahí como cautelar la prohibición de acercarse, por supuesto, de hablar con Yamila Reina. Hay una prohibición ahí que de referirse incluso a Yamila Reina. No sé cómo funciona eso y qué pasa con la canción, esta famosa canción también que hace alusión. Sí. Bueno, primero, buenos días, Eduardo, Andrea. Bueno, primero decir que efectivamente la canción ha generado harto daño en mi representada. Efectivamente nosotros creemos que es una manera de extender actos de daño, sobre todo por la forma en que se presentó esto, que fue claramente diciendo que era para ella. Si bien no se dice el nombre, creo que a nadie le queda duda a quién se refiere. Y es complejo prohibir que se emita una canción cuando no hay un nombre específico que se está diciendo, porque podrán haber muchas explicaciones para decir que no se refiere a ella, como entiendo que ya se han dado. Pero sin embargo, el llamado sigue siendo al imputado, de hecho, y a sus representantes, el tener cuidado con este tipo de situaciones, porque ayer entiendo que la prensa pudo conocer cuáles fueron los hechos que se formalizaron, la gravedad de estos, y cómo si se sigue extendiendo el daño a través de las redes y los medios de comunicación con manifestaciones del propio imputado, la verdad es que pareciera que continuamos con el maltrato. Con la violencia, que a una canción se le sigue llamando, entre comillas, si no da el nombre, mentirosa, que es una actriz, que toda una actuación. Sigue en ese sentido, claro, una violencia verbal, como es una de las instancias de esta formalización. Así es, una victimización secundaria. Aquí voy a permitirme hacer una precisión. Se habla de revictimización y tal vez podría ser en este caso, porque la revictimización es seguir sometiendo a la víctima a los mismos hechos que están constituidos como delito. La victimización secundaria es la que hacen los medios, todas las instituciones en general que están interviniendo en el proceso. Claro, en este caso yo creo que incluso podríamos hablar de una revictimización, puesto que de alguna manera el maltrato continúa. Estoy revisando alguna información, tenemos hartas consultas, Karin. Una primera, tiene que ver con lo del arraigo, que a mí me da vuelta en la cabeza constantemente. Yo quiero saber si esto es normal o si se está haciendo una excepción porque Américo es famoso, es un artista. El año 2019, Jordi Thompson, jugador de Colo-Colo, fue vendido a Rusia. Ah, ¿de veras? Y él estaba en una causa de violencia intrafamiliar. Y el arraigo se suspendió. Entonces resulta que si tú agredes a tu pareja, estás en una causa por violencia intrafamiliar, pero eres futbolista o eres artista, puedes romper el arraigo o te ablandan el arraigo. ¿Eso es así porque son famosos o es porque ocurre normalmente para que la gente trabaje?
Yo te diría que ocurre normalmente para que la gente trabaje, la verdad. Perfecto. Estas autorizaciones se dan principalmente presentando pasajes de retorno específicos, ¿no es cierto? Y dando esta caución que el juez y la ley entiende que va a determinar que el imputado quiera volver para no perder ese dinero. Ya. Solo volviendo lo puede recuperar. Qué bueno, ¿ya?, que lo aclare, Karen. Entonces, dígame, no es algo tan excepcional. No es algo tan excepcional. Perfecto. Como uno no es abogado de estas materias, no sabe realmente cómo funciona. Si usted me dice que ocurre y que es normal, le creo. Karin, otra cosa. A Américo se le pregunta si quiere pedir perdón, quiere pedir disculpas, quiere referirse, es decir, algo. Y él no dice nada. ¿Les habría gustado una manifestación pública de Américo disculpándose con Yamila por lo que ocurrió? A ver, yo creo que efectivamente mi representada espera que haya un reconocimiento y unas disculpas de lo sucedido. Sin embargo, la actitud que puede haber tenido el imputado ayer, yo entiendo que puede ser consejo de su propia defensa. Él tiene derecho a guardar silencio y como abogada la verdad es que yo no le puedo exigir otra cosa. Perfecto. Carlos Gajardo está con nosotros. Carlos. ¿Cómo estás, Karin? Te saluda Carlos Gajardo. Te hago una consulta. ¿Cuál es el propósito final que ustedes tienen en esta causa? En general, tú tienes mucha experiencia en temas de violencia intrafamiliar. Buena parte de estas causas, la mayoría termina con alguna salida alternativa, una suspensión condicional. ¿Ustedes están disponibles para eso, para llegar a algún tipo de acuerdo con Américo, o la intención, el mandato que tienen ustedes es más bien ir a un juicio y buscar una condena por estos hechos? ¿En qué están? ¿Es una decisión que tengan tomada o aún no? Hola Carlos, un gusto hablarte después de harto tiempo. Mira, primero yo entiendo que esto ya se supo ayer porque se dijo en la formalización, el imputado tiene antecedentes, así que no estamos en los requisitos legales para una suspensión. No tenía yo ese antecedente, Karin. ¿Qué condena? ¿Tiene una condena? Manejo con Carlos, yo preferiría dejar eso dentro de la audiencia. Pero me dicen que tiene una condena por manejo y que por lo tanto no puede llegar a una suspensión. No puede llegar a una suspensión y eso está descartado, entonces. Claro, no estamos. Bien. No estamos en los requisitos legales para una suspensión. Y por lo tanto el camino tendría que ser entonces llegar derechamente a un juicio y buscar una condena. Sí, el camino tendría que ser llegar a un juicio oral simplificado y evaluar la condena en ese momento, exactamente. Abogada, déjeme hacerle una pregunta, no sé si tiene que ver con lo judicial propiamente tal, pero ayer nos llamaba mucho la atención cuando conocíamos los hechos, el detalle, no los quisimos exponer públicamente. De hecho, hay muchas cosas que omitimos por un tema de justamente evitar esa victimización secundaria de la que usted habla, porque los hechos son muy graves. Y nuestra duda es si en esos hechos habían otras personas, además de Américo, presentes en el lugar, que pudieron haber intervenido en esa situación. ¿Usted me puede confirmar si eso es así? Eso es así. Eso es así y es muy lamentable lo que sucedió, porque no es solo una mujer que está siendo agredida por su pareja, sino que también una mujer que no está siendo defendida por personas cercanas que realmente pudieron haber intervenido cuando estaban observando la situación y no lo hicieron. Es muy lamentable. ¿Y eran hombres? Parte de la agresión ya. ¿Eran hombres? Solamente para entender cómo se pudo haber dado esto y cómo es posible que otras personas, y sobre todo digo hombres porque tienen quizás la capacidad física de intervenir frente a un conflicto de estas características, no lo hicieron cuando era evidente que había que frenar eso. Bueno, en general, en una estación de benzina, a esas horas de la madrugada, la mayor parte del público que está presente o de los funcionarios que está presente efectivamente son hombres. Perdón, abogada, una consulta. Hubo agresiones al interior del automóvil, entiendo yo, antes de que llegaran a la bomba y posteriormente también. ¿Ahí también habían personas en ese automóvil, aparte de Américo y Yamila?
Eduardo, mira, aquí hay un grado de reserva de los comprendo. hechos o de los detalles de los hechos en los que yo agradecería No se preocupe. no tener que, Lo comprendo. que ingresar para no le reformulo la faltar pregunta. a mi probidad profesional. No se preocupe. Le reformulo la pregunta. Las personas que usted dice que pudieron intervenir y que no intervinieron, ¿todas a lo menos prestaron declaración y contaron lo que habían visto? Algunos sí han declarado. Ahora, creo y me permito decir que lo más importante que está pasando, yo creo que para mí representada, y también contextualizar que yo llevo muchos años representando a víctimas de delitos sexuales y violentos, es precisamente ir creando una conciencia social, una conciencia, incluso en las propias mujeres, de si es que no están en conocimiento de los hechos, callar. Tal cual. Informarse y tener empatía. De los hombres, empezar a dejar atrás los estereotipos machistas, donde pareciera que de alguna manera el hombre podría tener algún derecho de agredir a una mujer porque hizo algo que tal vez no le gustó. Entonces yo creo que hacia allá, si humildemente lo puedo decir, reconducir o conducir la conversación para ir generando esta conciencia, porque finalmente somos todos responsables. Absolutamente, ayer lo comentábamos en reiteradas oportunidades, abogada, un tema que para nosotros es muy importante y por eso también es necesario visibilizar este tipo de casos de figuras públicas, porque también podemos sacar ciertas lecciones de cómo es este fenómeno, ¿no? Que tiene ciertas particularidades distintas a las de otro tipo de delitos y que por eso muchas veces cuesta romper ese círculo. Yo no sé, abogada, si en este tipo de casos, y usted que ha trabajado tanto tiempo en esto, ¿hay alguna otra medida que se pueda tomar para un hombre que es condenado por agresión que tenga que ver con frenar un patrón de comportamiento? Porque por cada victimario puede haber muchas víctimas eventuales, ¿no? Futuras, de una persona que mantiene un comportamiento agresivo en contra de una mujer. ¿Se puede hacer algo más en ese sentido, más allá de la condena por este caso en particular? Sí, la verdad es que se podría determinar en la condena que el condenado en ese caso se someta a una evaluación de control de impulsos, por ejemplo, y que de acuerdo al resultado de esa evaluación reciba un tratamiento de control de impulsos y este tratamiento incluso sea supervisado por la autoridad. En la esperanza, ¿no es cierto?, que esto no vuelva a ocurrir ni con la víctima e idealmente con ninguna otra mujer. ¿Y eso es frecuente? ¿Se cumple? Es frecuente y se cumple, sí. Ya, perfecto. No en todos los casos, obviamente, pero depende de la evaluación. A veces las evaluaciones no son tan completas y no llegan con la instrucción de hacer un tratamiento y quedan solo en esa evaluación, pero en general cuando se determina que se haga un tratamiento se hace, y incluso el tribunal puede pedir informes trimestrales o semestrales, dependiendo el plazo, para ver que esto está avanzando y se está cumpliendo. ¿Cómo está Yamila, abogada? Ella ha decidido no ir a la formalización del día de ayer, que usted la representara, conversó con ella, pero después me imagino está tranquila, confía en el proceso. Yamila está trabajando fuertemente en su recuperación, se está asesorando por profesionales, está protegida por sus amistades cercanas, está también buscando una representación que pueda ir, en este caso, siendo también una colaboración en su proceso reparatorio. Ella, yo la conocí solamente respecto de esta causa y realmente la he visto como una mujer muy fuerte que además debe rearmarse profesionalmente, porque es bien difícil tener que enfrentar las cámaras o cumplir con ciertos contratos previos de programas, haciendo un enorme esfuerzo por ser profesional y cumplir con ellos
guardándose un poco en el bolsillo el dolor natural de lo que está pasando. En este tipo de casos y en todo tipo de investigación, la tecnología es fundamental. Hemos conocido un audio que por supuesto no hemos transmitido, pero muy crudo. Ese me imagino que es un elemento relevante. Hay imágenes del Servicentro que logren corroborar los testimonios de lo que ocurrió, Karin. Sí, la verdad es que es parte de los antecedentes con los cuales Fiscalía pudo arribar a esta convicción de formalizar. Vean, Carlos. Te hago una consulta, Karin. El fuerte de la imputación y de la querella tiene que ver con lo que sucedió, entiendo, en el Servicentro, ¿no? La agresión física. Pero hemos hablado acá que después han habido otras conductas de Américo, como cuando se refirió públicamente a esto en un concierto, en un recital, o después la misma interpretación de esta canción. ¿Ustedes evalúan eso como actos también que puedan ser constitutivos de delito, de un maltrato habitual o algo semejante que puedan considerar ampliar la querella por esos hechos? Efectivamente, Carlos, estamos evaluando aquello. Son decisiones no sencillas de tomar, claro, porque como tú sabes ya, no siendo solo un hecho concreto, tenemos que entrar como a escarbar en una historia donde la víctima no siempre está en condiciones de tomar una decisión tan claro, rápida para poder enfrentar un proceso por el delito de maltrato habitual en violencia intrafamiliar que es de más larga data y que entra mucho más en su intimidad. Ya, pero están pensando en ampliar la querella a esos hechos, que es importante lo que nos dicen, ¿no? A la canción y a lo que se ha referido previamente. A mí me queda dando vuelta algo, disculpa que interrumpa, Carlos. Si se puede prohibir que esa canción salga o se publicite. Es difícil con estos tiempos, pero es posible que se pueda prohibir o que no se haga oficial el lanzamiento de esa música, porque obviamente la está revictimizando, claro. No es que... No, hay un daño que viene también asociado a eso. ¿Es posible para ir cerrando ya eso? A ver, estamos evaluando todo aquello, entendiendo que hay solicitudes que se hacen a los tribunales y los que lo definen son los tribunales. Nosotros estamos todavía en la evaluación. Hay que entender que llegar a una formalización, que es lo que recién se produjo ayer, es un hito muy trascendente y difícil de obtener. Por lo tanto, hasta ayer en nuestra dirección legal estaba en esa línea y desde ahora ya comenzar a ver cómo trabajar en nuevas aristas y, como bien dice Carlos, de un eventual maltrato habitual. Abogada Karin Hein, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo grande. Pancho, muchas gracias. 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a cambiar de tema.